En el Wadsworth Atheneum de Hartford, Connecticut, hay un cuadro fechado en 1628. El lienzo muestra a Serapio, un fraile mercedario, colgado por las muñecas atadas con cuerdas. Le arrancaron las entrañas mientras vivía, pero en la tela no hay ni rastro de sangre. Solo el cuerpo abandonado, la cabeza caída sobre el hombro, la boca entreabierta. Y el hábito blanco. Ese hábito lo cambia todo. 4 siglos después, físicos de la Universidad de Sevilla analizaron esa pintura y otras de Francisco ultravioleta, con fotografía infrarroja, fluorescencia de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Identificaron cada pigmento. Blanco de plomo, azurita, esmalte, capas de veladura casi invisibles. Catalogaron la técnica. Publicaron sus resultados en Scientific Reports, la revista del grupo Nature, en enero de 2023. Y no lograron explicar por qué la tela parece iluminada desde dentro. La luz de ese hábito parece salir del tejido mismo, sin fuente visible exterior. Zurbarán resolvió algo que la física del siglo XXI todavía no puede nombrar. Y lo hizo con los mismos materiales que cualquier otro pintor de Sevilla en su época. Pero esta historia no empieza con el cuadro, empieza con el hombre que lo pintó. Francisco de Zurbarán nació el 7 de noviembre de 1598 en Fuente de Cantos, una villa pequeña en la provincia de Badajoz. Su padre, Luis de Zurbarán, era comerciante de telas e hilaturas. El pintor que llegaría a dominar la tela como nadie en el barroco español, creció entre rollos de paño, lino y cuero. Conocía el peso del tejido antes de aprender a pintarlo. A los 15 años entró en el Obrador sevillano de Pedro Díaz de Villanueva. Sevilla era entonces la ciudad más rica del mundo occidental, con el monopolio del comercio americano y centenares de conventos que encargaban imágenes a toda velocidad. En ese hervidero, el joven Zurbarán coincidió con un aprendiz de su misma edad que se llamaba Diego Velázquez. Los dos pintarían para el rey. Zurbarán terminó su aprendizaje en 1617. Se casó con María Páez y se instaló en Llerena, su Extremadura natal. 11 años de encargos menores, retablos policromados sobre madera, andas procesionales para iglesias de pueblo. Su nombre no cruzaba las comarcas extremeñas. Pero en 1626, los dominicos del convento de San Pablo el Real en Sevilla le encargaron 21 cuadros. Zurbarán pintó frailes doctores de la iglesia con el hábito blanco y negro de la orden, los rostros hundidos en penumbra, el fondo oscuro como una pared sin ventanas. Cuando la serie llegó al Cabildo Municipal, el poeta Lope de Vega dijo que aquel pintor tenía un pincel que merecía el mármol y el bronce. En 1629, el Ayuntamiento de Sevilla lo invitó a instalarse en la ciudad y lo eximió del examen de maestro pintor. Su reputación bastaba. En 1634, el rey Felipe IV lo convocó a Madrid. Pintó en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, junto a Velázquez. Su serie sobre los trabajos de Hércules cuelga hoy en las salas del Museo del Prado. Entre 1630 y 1640 se sitúa la etapa más fecunda de su carrera. Zurbarán pintó las series monásticas que hoy llenan los grandes museos del mundo. Cartujos de Jerez. Jerónimos del Monasterio de Guadalupe, en Extremadura, con 14 lienzos para la sacristía de piedra gris. Mercedarios y franciscanos de Sevilla. La demanda era tan alta que instaló un taller en la calle de la Sierpe con una docena de oficiales y aprendices que repetían sus tipos más solicitados. Pero los blancos que salían de su propia mano eran distintos. Los especialistas lo han documentado. Zurbarán podía alcanzar cerca de 100 tonos diferentes de blanco usando los mismos pigmentos básicos. La lana burda de un hábito cartujano, el lino tirante de una sábana mortuoria, la tela remendada de una túnica franciscana de tercera mano, cada una con su peso, su rugosidad, su temperatura propia y todas iluminando la escena desde el interior. El San Serapio es el ejemplo más extremo. El hábito mercedario ocupa casi todo el lienzo. El santo está muerto, el fondo es negro, y sin embargo la escena no está sumida en oscuridad. La claridad viene del tejido,
El martirio desaparece bajo el volumen esculpido de esa ropa blanca que parece respirar. Si amplías la imagen y observas solo el hábito, la vista no encuentra un punto de luz concreto. La tela entera resplandece, y ese efecto no tiene explicación técnica conocida. Si esta historia te está atrapando, suscríbete. Es lo que me deja seguir desenterrando estos otros secretos. La diferencia entre las pinturas de la mano de Zurbarán y las de su taller, según el estudio de 2023 publicado en Scientific Reports, radicaba en las veladuras finales, capas de pigmento tan finas que el ojo no las separa del resto, pero que modifican el comportamiento de la luz sobre la superficie del óleo. El maestro las aplicaba con una precisión que sus propios aprendices no pudieron reproducir, aunque trabajaran a su lado durante años. El problema es que esas veladuras están compuestas de los mismos materiales que usaban otros pintores del período. Los investigadores pudieron identificarlas. No pudieron explicar por qué producen en Zurbarán un efecto que otros pintores, con técnicas similares, no consiguen. El estudio reconoce que sus blancos son únicos y, hasta hoy, sin equivalente conocido en términos de mecanismo óptico. Y aquí es donde todo cambia. Cristóbal Balenciaga, el modista vasco que cambió la moda del siglo XX, declaró en varias ocasiones su admiración por Zurbarán. Los pliegues de sus colecciones de los años 60 del siglo pasado llevan la geometría de esos hábitos pintados, la arquitectura del pliegue, el volumen de la tela en reposo. Balenciaga entendió la construcción, trasladó la lógica a la aguja y al patrón. El blanco que resplandece sin fuente de luz visible, ese, quedó fuera de su alcance. En el Museo del Prado hay un cuadro pequeño, 38 centímetros de alto por 62 de ancho. Un cordero con las patas atadas, depositado sobre una superficie oscura, el vellón blanco, los ojos cerrados, las patas juntas. El Agnus Dei de Zurbarán, pintado en torno a 1635. Una restauración en 2005. Retiró capas de barniz oxidado acumuladas durante siglos. Lo que quedó debajo asombró a los conservadores. El vellón recuperó una cualidad que los expertos tardaron en describir. La lana parecía suave al tacto. Una sensación táctil transmitida por capas de óleo sobre lino. Los mismos ingredientes que cualquier pintor del siglo XVII tenía en su obrador. La ciencia puede listar los componentes de ese blanco. Pigmentos, aceites, orden de las capas, grosor de las veladuras. Lo que 4 siglos de análisis y todos los instrumentos disponibles no han podido hacer es explicar el resultado final. La sensación de un interior luminoso que ningún otro pintor del barroco consiguió con los mismos materiales. Quedan 2 hipótesis abiertas. La primera, que Zurbarán tenía un dominio gestual tan preciso y tan personal que el resultado de su mano es irrepetible, como una firma que no puede copiarse aunque conozcas cada trazo de la caligrafía. La segunda, que hay algo instrumentos actuales todavía no saben medir. 400 años después de que Zurbarán pintara ese hábito, la tela blanca de Serapio sigue sin dar respuestas. ¿El límite está en nuestra tecnología o está en nuestra forma de entender lo que la pintura puede hacer?